Radios Online. Aquí comienza GPS Audiovisual Radio. Todo el cine y el audiovisual argentinos. Un programa con mirada de género. Conducción, Julia Montesoro. Producción general, Norberto Chapo. A quienes nos escuchan, nos mandan sus mensajes y nos siguen, como todos los miércoles a las 19 por Radio Trend Topic. Todo el cine y las producciones audiovisuales argentinas tienen lugar aquí, en GPS Audiovisual Radio, un programa con mirada de género, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla. Adelante, señor operador. De cine. Bueno, hoy tenemos con nosotros nada menos que a Victoria Carreras. Ella es la coprotagonista de uno de los estrenos de la semana, Hacer la vida, de Alejandra Marino. Victoria Carreras está vinculada al cine argentino desde muy pequeña y yendo hacia atrás en el tiempo, hasta podemos decir que por tradición familiar está relacionada con el arte desde hace 300 años, sí, así como escuchan. Nos da un gusto muy grande tenerla hoy con nosotros en GPS Audiovisual Radio. Hola, Victoria Carreras, ¿cómo estás? Estamos en comunicación entonces con Victoria Carreras. Julia? ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo andás? Bien, en cuarentena. En cuarentena, bueno, como todos. En cuarentena y de estreno. ¿Cómo es esto, Victoria? ¿Qué estreno, perdón? Hacer la ¿Hablaste vida. de la película de... Hacer la vida, de Alejandra Marino. un sueño, la película de Leone? No, un sueño, no, Hacer la vida, la película de Alejandra Marino. No, pero no tengo nada que ver. Perdón, ¿no es Victoria Carreras? ¿Cómo? ¿Lita, sos vos? ¿Lita Stantic? Yo soy ¿Estás Lita hablando? Stantic. No. Bueno, hubo un cruce en las comunicaciones, ¿eh? Hubo un Perdón, error, porque... pero bueno. Bueno, Bueno, los saludamos. Está relacionada con el otro estreno online de la semana, que es Claro, el de Leone, que es sobre el Exactamente, personaje sí. de la chica que hizo de eso no se habla, la película de María Luisa. Exactamente, sobre Claro, lo que pero hablamos yo la no tuve semana que ver en la pasada. película, pero bueno, tuve que ver con María Luisa, entonces pensé que me hablabas de eso. Estamos predestinadas entonces a hablar de esta película, Lita Stantic, pero ya la semana pasada algo habíamos hablado. Bueno, te agradezco de todas maneras este contacto accidentado, un cruce de líneas ahí en la radio. Un abrazo. Seguimos con la cuarentena entonces, gracias. Sí, chao, un beso grande. Chao. Bueno, continuamos entonces con las noticias que tenemos en GPS Audiovisual Radio. Por lo pronto, mientras esperamos a nuestra entrevistada de hoy, que como les dije anteriormente es Victoria Carreras, que ya en algún momento estará en línea con nosotros y charlaremos con ella. Pero por lo pronto contarles que, bueno, finalmente se hizo oficial, no habrá este año edición del Bafisi, el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires. Tal como habíamos adelantado en nuestro portal web de noticias de cine argentino, GPS Audiovisual, no va a haber Bafisi en esta oportunidad. El Ministerio de Cultura de Buenos Aires comunicó que, conforme a los hechos de público conocimiento respecto al COVID-19,
el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido no realizar momentáneamente la 22ª edición del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, Bafisi, teniendo en cuenta que la totalidad de las áreas del gobierno de la ciudad están destinando todo el esfuerzo y el trabajo en garantizar la salud de todos los vecinos. Y bueno, ahora sí vamos a nuestra entrevistada de hoy, Victoria Carreras. Hola Victoria, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo te va? Un gusto Bueno, entrar en contacto con todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, Victoria. Bueno, estás de estreno, en cuarentena y de estreno, digo yo, ¿no? Qué extraño todo, Claro. qué extraño todo, realmente sí, es un estreno atípico porque antes que en las salas de cine y a través de la plataforma Cinear, vamos a estrenar la última película de Alejandra Marino, que se llama Hacer la vida, en la cual, bueno, tuve la verdad el enorme placer de formar parte del elenco, y es una alternativa que encontramos para poder exhibir la película, ya que, bueno, por lo que todos conocemos, de hecho acabamos recién de escuchar la noticia de la suspensión del Bafisi, o sea, no, por tiempo indeterminado, no sabemos, yo creo que se va a ir el 2020 y va a ser bastante difícil que volvamos a tener, esto es una apreciación personal mía, ¿no? No sé cuándo podremos volver a tener el cine y el teatro tal como lo conocíamos, ¿no? Yo creo que bueno, todo va a cambiar, y bueno, de hecho ya está cambiando en el caso del cine esta modalidad de estrenos, en tu caso Hacer la vida. ¿Qué te interesó de la propuesta de Hacer la vida? Bueno, a mí me interesa siempre trabajar y volver a trabajar con Alejandra Marino, que es la directora de la película. Sí. Esta es la tercera película que yo hago con Alejandra. Hice 4, porque después de esta hay otra más para estrenarse, que se llama Ojos de Arena. Así que, y también con Alejandra comparto una actividad que es co-guionar. Yo, paralelamente a mi camino como actriz, realizo documentales y Alejandra me acompaña siempre desde el guión. Así que, y también hubo algo ya hace algunos años, me dirigió en un unipersonal en teatro. O sea que conformamos una dupla en la que ambas disfrutamos mucho de encontrarnos para crear, y siempre que me convoque voy a estar porque me gusta mucho, me parece una realizadora muy coherente y que le gusta mucho el trabajo con los actores y con las actrices, y que tiene buenos guiones. Sí. Entonces creo que Alejandra, que Hacer la vida reúne esas condiciones, ¿no? Vos hacés, digamos, a partir de este largo vínculo que tenés con la directora, con Alejandra Marino, y siendo vos realizadora y guionista a su vez, ¿no? Hacés tu propio aporte, el aporte de tu mirada, justamente como realizadora o como guionista, cuando trabajás con Alejandra, o te limitás a cumplir lo que ella te pide, lo que te sugiere como directora? Mira, los guiones de Alejandra Marino, y en este caso también Marcela Marcolini, porque Hacer la vida está escrita por ambas, los guiones están muy bien dialogados. No es necesario que los actores tengamos que agregar texto, ¿no? O sea que más que bajar el texto, uno se tiene que poner a la altura de ese texto, ¿no? O sea, lo que hay, pero sí hay un gran trabajo, y en este sentido Ale es muy muy dedicada a eso. Sí hacemos un trabajo que tiene que ver al menos yo lo hago cuando trabajo con ella, que tiene que ver con imaginar todo lo que todo lo que no vamos a filmar y todo lo que no se cuenta en la película de ese personaje. Suponte, no sé,
cómo vive, qué cosas le gustan, de dónde, el famoso de dónde vengo y a dónde voy. Sí. Y uno va imaginando circunstancias previas para el personaje, contextos, entornos, cosas que son pura y exclusivamente trabajo del actor y que lo que hacen es que cuanto vos más conocés de ese personaje, cuanto vos más imaginaste de un personaje, más detalles tenés para actuar, más mundo tenés para recrear. Eso sí lo hacemos, pero debo decir que los guiones están muy bien dialogados y que todas las veces que me tocó trabajar con ella respetamos, te diría, casi a pie juntillas el guión. Uh-huh. Ahora, bueno, recién mencionabas trabajos anteriores con la directora Alejandra Marino y Son Franci y El sexo de las madres, ¿no? Exacto. Y estas películas instalaron en el cine temas como el aborto clandestino y la violencia de género, temas que en ese momento, en 2012, aún permanecían semiocultos, digamos, desde el punto de vista desde el cine, ¿no? Por eso yo te decía que cuando Ale me llama, yo ya sé que voy a decir que sí, claro. Porque lo que veo y lo que se evidencia es su coherencia, ¿no? Cuando hablamos y pensamos en el cine hecho por mujeres en Argentina con temática feminista, es insoslayable el nombre de Alejandra Marino. Yo recuerdo cuando estrenamos El sexo de las madres, no recuerdo exactamente el año en que fue, a ver, espérate, casi 10 años o 9 años. El sexo de las madres, sí, alrededor de 2010, mi hija tenía 2012, 14 ¿no? años, no había cumplido 15, hace 10 años más o menos, ya. Recuerdo lo de mi hija porque mi hija actúa en la película, entonces lo tengo muy presente. Y cuando nosotras estrenamos esa película, me acuerdo era mes de noviembre, nos había tocado una fecha que no era muy feliz para estrenar porque en noviembre hace calor y la gente prefiere salir a pasear y no meterse en un cine. Pero además de eso nos decían, ¿cómo van a hacer una película que toque la temática del aborto clandestino? Como que, ¿no? Y decíamos, ¿cómo van a hablar de esto? Y parecía algo extemporáneo, y de hecho lo fue. Y tuvo que pasar todo lo que tuvimos que caminar y transitar para que hoy sí está instalado en la agenda y hoy sí es como políticamente correcto el tema, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, yo sé de esa coherencia de Alejandra y de sus agallas también, ¿no? Para plantear temas. Sí. Bueno, justamente por eso te lo mencionaba, ¿no? Porque decía esto de que eran temas en este momento semiocultos. Era rarísimo, poco visibilizados, ¿no? Sobre todo, bueno, ahora vos agregás este dato de un estreno en noviembre, entonces... Poco visibilizado, digamos, eran temas rechazados, no es que decíamos, además de que no es que la gente decía, uy, qué tema original, nadie lo tocó, bienvenido sea. No, era un tema rechazado en su momento. Mejor de esto no hablar. Sí, exactamente. Ahora, vos, Victoria, filmaste también con Sabrina Farsi 2 películas, Eva y Lola y Cuando ella saltó. Sí. Y entonces, de mujer a mujer, ¿qué similitudes y diferencias tienen ambas directoras para vos? Qué compromiso. A ver, nunca son 2 personas muy queridas por mí, y digamos que me cuesta así como nunca me las puse a comparar. A ver, podría, bueno, las similitudes que tienen es que ambas son muy guerreras y luchadoras para sacar adelante sus proyectos. Esto quiere decir que una película tanto de Marino como de Farhi son películas paridas con mucho esfuerzo, en el sentido de que ellas mismas las producen. Ellas ambas son productoras de sus películas, con lo cual el camino desde que la empezaron a soñar hasta que la terminan es un camino de
poner esfuerzo y además a veces responder con sus bienes personales y con su tomando riesgos de producción. Eso es algo que realmente yo las respeto y las valoro muchísimo, porque no es que se quedan no son mujeres que se quedan en su casa a esperar que venga alguien a poner una suma de dinero para bancarlas, digamos. Y claro, salen a arriesgar y a generar por el producto. Esa sería una coincidencia. Uh-huh. Y diferencias, sí, también las hay. Creo que por ahí en este último tiempo Sabrina ha optado por elencos quizá con figuras más reconocibles de la televisión, ¿no? Y en cambio Alejandra es una mujer que abreva más en actores quizá más ignotos o que vienen del teatro o que vienen de lugares más con menos fama, por ahí, ¿no? Esa es una diferencia entre ambas. Sí, puede ser, bueno, aunque en Hacer la Vida están Luisa Culioc y Bimbo Godoy, ¿no? Que sí, pero fíjate que no estoy hablando de pero son digamos, Luisa en este momento, digamos, sí, es no una son figuras figura que estén quizá en el candelero, me refiero, televisivo, ¿no? Uh-huh. Bimbo es como Bimbo, que está genial en la peli, me encanta. Viste que ella va haciendo como un camino a contrapelo, ¿no? Sí. Porque es como de las redes, es como de la radio, es bien interesante cómo sí, logra popularidad Bimbo Godoy. Sí, exactamente, es una influencer, te diría, ¿no? Claro, sí, es todo algo nuevo. Entonces esa mezcla de Bimbo Godoy con La extraña dama, sí, viste, es interesante, y además que hacen madre e hija en la película, ¿no? Sí, además, exactamente. Es muy interesante ver esa relación entre Luisa Culioc y Bimbo Godoy, y unirlas, ¿no? Porque alguien que tiene toda esa expertise que tiene Luisa, como del oficio de la telenovela, de saber de la luz, de saber de la cámara, de saber con Bimbo. Es genial. Sí. Era interesante lo que nos pasaba a todas, ¿no? A toda la mezcolanza de esa vecindad. También fue interesante porque hay algo que quiero contar, ¿no? O sea, ahora que estamos confinados en nuestras casas, sí, que de repente uno se asoma a una ventanita y ve todas las lucecitas de los vecinos, ¿no? Y decís, sí, pucha, cuánta vida hay acá y no conozco quién está enfrente, quién está al lado. Y algo de eso tiene la peli, ¿viste? Que fue una sola locación, esto es, la película transcurre en un edificio, sí, donde todos los vecinos están relacionados entre sí y estamos implicados unos con otros, ¿no? Implicados unos con otros, sí, y los personajes lo ignoran eso, ¿no? Sí. Y eso a mí me parece muy atractivo. Sí, es una historia, Hacer la Vida, básicamente sobre la soledad en las grandes urbes, ¿no? Porque bueno, todos viven en un mismo edificio, pero esto que estás contando vos, sí, prácticamente sí, no saben cuál es el vínculo, pero todos tienen insatisfacciones y soledades de distintas magnitudes, ¿no? Victoria, y además, sí, paradójicamente no sabemos nada de nosotros mismos y de los vecinos, sí, porque ¿viste? En un momento donde la intimidad cotiza en bolsa, porque todos subimos todo el tiempo, o hay como, yo a veces también, ¿viste? Hola, ¿qué tal? Y acá estoy comiéndome una media luna en no sé dónde, pero la verdad de la milanesa es que hay como una espectacularización, montamos espectáculos donde recreamos a modo Gran Hermano nuestras rutinas y lo subimos a las redes. Sí. Pero lo que verdaderamente nos pasa en el interior de las personas, lo que íntimamente te pasa, eso permanece, o sea, nadie es
muy poca gente cuenta lo que realmente en el estado de tu WhatsApp, de Facebook, de Instagram y de cuánta cosa hay dando. Sí. No ponemos realmente lo que somos y realmente cómo nos sentimos y cómo estamos, ¿no? Son nuestras versiones más felices, ¿no? Las redes sociales, en el mejor de los casos. Claro, sí, pero no mucho más que eso, y tampoco hay que tomarlo demasiado en serio, me parece, ¿no? Sí, tal cual. Y entonces si no, pienso que es como estar doblemente más solo, porque de repente si no sé cuántos likes, cuántas visto por no sé cuántas personas, subí una historia, la vieron no sé cuántas personas, y es como estar solo multiplicado por tantas veces que te vieron. Sí, exactamente. Y no frustrarse, ¿no? Si no prospera el like. Nadie me quiere, por ahí es una mirada que también tiene muchas personas en las redes sociales, ¿no? Se genera una especie de ansiedad por el gustar, el mirame, en fin. Victoria Carreras, ¿qué tiene que tener un papel o un personaje para que a vos te entusiasme? ¿Qué tiene que tener? Sí. Mira, yo quiero ser honesta en este sentido. No soy una actriz. Por lo que me gusta, lo que tiene que tener un personaje para que me guste es que se tiene que ir modificando y tiene que cambiar, tiene que crecer. Puede ser grande o pequeño, no me importa. Yo siempre digo, en cine yo puedo hacer un protagónico o puedo hacer un personaje pequeñito, como el que hice para la peli de Liliana Paulinelli. Y me gusta igual, y lo hago y los acepto y los celebro y los promuevo con igual satisfacción. No soy una actriz que diga, bueno, solamente voy a hacer un protagónico o solamente tiene que tener. Pero sí me gusta que, por más que sea 1, 2, 5, 10 escenas, que empiece de una manera y termine de otra. Es decir, que yo tenga alguna tela para cortar en esa peripecia, que tenga una peripecia, que empiece de una manera y termine de otra, que tenga, digamos, que tenga ese hueso, un recorrido, un huesito, que tenga algo para morder, porque si no, me aburre, digamos, ¿no? Sí, y no tiene que ver, repito, con si es un personaje de reparto o si es un protagónico, sino en cómo se desarrolla dentro de la película. Sí, bueno, me parece que eso deberían tener en todas las historias, ¿no? Los personajes, pero también las historias que se cuentan. Digo, si no hay un arco, una tensión dramática, como se dice, me imagino que para una actriz es una embolia, ¿no? Bien y pronto, sí. ¿No? Y sí, claro, sí, tal cual, es así. Por eso, claro. Bueno, es interesante, volvemos al inicio de la charla, ¿no? ¿Por qué la hiciste? Y porque era un buen guión, porque me atrapó. Claro. Pues hay un aspecto de tu... se está yendo tu voz, no sé si podés hacer algo para mejorar el sonido. ¿No me escuchás bien? ¿Ahora me escuchás bien? Ahora te escucho mejor, sí. Ajá, bueno. No, estaba por decirte que tus antecedentes artísticos, hay una parte que es bien conocida, pero hay otra que es mucho más lejana de tu familia, que es Matilde Díez, que fue actriz de la Cámara de Isabel II, ¿no? Hace 300 años. Sí. Y más cerca en el tiempo, bueno, tu abuela paterna, María Luisa Santés, y, bueno, tu mamá, Mercedes Carreras. Dos grandes actrices, ¿no? ¿Cómo te llevaste con el peso de perpetuar? El recuerdo de esas. No, cómo no. Y Mercedes además es una mujer formidable. Muchas gracias, Julia. Las actrices, o sea, este es el objeto del documental que escribimos con Ale, que estoy filmando yo,
que se llama Hijas de la Comedia, y que precisamente lo que hace es recorrer ese linaje de mujeres actrices que en mi familia comenzó hace 300 años. Quiero decir, creo que antes también. Lo que pasa que yo hago el corte en Matilde Díez porque es yo logré documentar hasta la mamá de Matilde Díez, que también era actriz. Es decir, que es, desde al 1800 nos vamos. Pero siguiendo esa lógica de que en mi familia las madres pasaron a las hijas y así, hace 300 años, que sin parar, generación tras generación, somos todas actrices, y sabiendo que en España en el 1500 había una ley que decía que una mujer se podía subir solo se podía subir al escenario si era hija de actores o de actrices. Quiere decir que si la madre de mi tatarabuela, o sea, mi chosna, estaba actuando, es porque a su vez ya era hija, porque si no, no hubiera podido. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, sí. La lógica indica que mis ancestras se remontan a los corrales de comedia en tiempos de Lope de Vega. Mire qué dato, ¿eh? Sí. Todo esto fue una investigación que a mí me llevó 5 años y que fue muy ardua y muy intensa y muy emocionante, y que yo acompañé con todo un trabajo de constelaciones familiares y todo eso, esa documentación que yo logré juntar, más el registro y mis notas de mi trabajo interno en las constelaciones familiares, con todo eso es que estamos haciendo un documental. Y este documental, Hijas de la Comedia, o sea, hace un tiempo que está stand-by, ¿no? O ahora lo retomaste, y ¿en qué instancia está el proyecto? Y mirá, es así. Hijas de la Comedia se empezó a filmar y vamos filmando, acorde nos va saliendo. Nosotros primero nos presentamos al Instituto de Cine, el comité nos aprobó el proyecto y bueno, y a medida que fue saliendo el dinero para filmar, fuimos filmando. Lo que ocurre es que ahora está toda la actividad paralizada por el COVID y bueno, retomar. Yo de todas maneras no estoy filmando, pero lo que sí estoy trabajando es con la editora. Y bueno, eso sí podemos hacer porque es trabajo remoto, se puede hacer a la lejanía. Yo le mando notas, le digo le hago selecciones de tomas que me gustan, etcétera, y se lo voy mandando y vamos trabajando así, vamos bocetando todo lo que es edición. Claro. Para ir adelantando, no podemos hacer más que eso. Para ir adelantando, digo, porque además el trabajo de edición también es muy arduo. Sí, además porque es muy arduo, sino muy duro decir de repente. Yo el día que recibí la notificación del sindicato de actores de se suspende la actividad artística, se me congeló el corazón, ¿no? Porque es lo mismo que nos pasa, que es este sentimiento que compartimos todos de decir, bueno, ¿y qué hago? Y cómo, bueno, por suerte el trabajo creativo, bueno, uno siempre puede escribir, imaginar. Ahora tenemos la suerte de estar en esta instancia de poder estrenar a través de Cinear, que me levantó muchísimo el ánimo y me da mucha alegría lo que va a pasar este jueves. Pero hay que buscar razones para estar con un poco de esperanza, digamos, ¿no? Sí. Bueno, todos los que estamos trabajando en la cultura y en la comunicación es un momento muy, muy difícil. De hecho, bueno, aquí en este programa y en Radio Trend Topic estamos haciendo un gran esfuerzo para seguir adelante con la programación, con nuestros proyectos, pero también está todo absolutamente parado. Lo sé. Por eso... En estos momentos uno valora muchísimo, yo valoro muchísimo esta posibilidad de este encuentro, de este diálogo, con este tiempo, y se agradece muchísimo porque, bueno, vamos tejiendo redes de conexiones y
y vamos tejiendo la resistencia, ¿no? Que es lo que hay Sí. que tener, ¿viste? Resiliencia y todo todas esas palabras que parecen enormes, pero que bueno, es la tarea hoy por hoy. Sí, sí, en los pequeños gestos cotidianos quizás saquemos mejores cosas, ¿no? Sí, tal cual. Estábamos hablando recién de bueno, este antecedente de 300 años prácticamente de artistas en tu familia, mujeres. ¿Vos a propósito de eso, cómo te llevaste con el peso de perpetuar esa tradición artística de mujeres y por otro lado un apellido como el de los Carreras, ¿no? Como se lo suele denominar, bueno, el clan Carreras. Fíjate que la línea de mujeres que me precedieron, actrices, viene, digamos, por parte de padre. Es decir, mi mamá, al casarse con Enrique, es que a mí me vincula con todas estas, y al parirme, me vincula con todas estas ancestras, pero que vienen por el lado de padre, porque mis abuelos maternos no se dedicaban al arte, digamos. Es Mercedes, que además hay algo re loco, y es que mi madre se llama Carreras y mi padre también se llama Carreras. Ah, mira, o sea, no sabía eso. Yo soy, sí, yo en el DNI, soy María Victoria Carreras. Entonces a veces cuando yo pongo completo algo, la gente cree que es un error. Entonces me dicen, no, y lo sacan, lo tachan. No, es así. Es claro. Así, estoy anotada con los nombres de los dos y los dos son Carreras. Y no eran familia. Qué bárbaro. Bueno, estaban predestinados, ¿no? Era carreras en varias generaciones. Sí. Y perpetuarse. Así que el tema del apellido ya tiene esa nota de color. Y bueno, he tenido que atravesar, que más que menos tiene algunas sesiones de terapia, algunos años de terapia, claro, que complementé también con un intenso trabajo de que te contaba, de las constelaciones. Sí. Digamos, como para entender un poco ciclos que se han repetido en la familia, ¿no? Historias. La pregunta de ¿te pesa el apellido? El apellido no pesa, en todo caso puede pesar sobre mí y sobre las actrices que me precedieron, el patriarcado seguro, ¿no? Claro. Eso, ¿no? Hay los orígenes de dónde vienen, de dónde venimos, ¿viste? De una España, el hambre que cruzó la familia, ¿no? O sea, hoy arroz, mañana caviar, mañana arroz, ¿viste? Hoy faisán, mañana las plumas. Eso recorrió toda la historia. Y hay algo en el ADN que consciente o inconscientemente el miedo a pasar una hambruna lo tenés. Y quizá no tenga que ver con mi realidad hoy, en la que me siento privilegiada de poder vivir de mi profesión y desarrollar los proyectos que quiero, pero hay algo como que quedó el gen, ¿no? De vaya a saber dónde, ¿entendés? No sé, de la madre de mi chosna, ¿viste? Que cuentan que, no sé, ¿viste? Napoleón entraba a la corte española, tomaba la corte española y mis chosnos fundaban el primer sindicato de actores de España y al grito de nuestros hijos tienen hambre. Entonces digo, por ahí viene de ahí también, esa inestabilidad de la profesión quizá ha pesado más en mí que un apellido famoso, digamos. Claro, sí, perfectamente claro. Ahora, hubo una primera etapa de tu trayectoria en la que solo filmaste películas dirigidas por tu papá, Enrique Carreras. Creo que fueron 6, ¿no? Sí, pero fíjate que eso es algo que se ha repetido, ¿no? Era como que tiene que ver con esa tradición que yo te cuento, ¿no? De dónde vengo, de
donde las actrices se iniciaban en el entorno familiar, ¿no? Sí. Bueno, por eso... bastante endogámico, pero no te quiero spoilear el docu. No, bueno, pero yo tampoco lo... Son mis reflexiones sobre eso, ¿no? Te iba a preguntar, esa cosa como... Te iba a preguntar en relación a eso, a propósito de esto, de esta primera etapa en la que filmaste, dirigida por tu papá, por Enrique Carreras. Si esto lo pensabas como una limitación o como si alguna vez lo pensaste como una limitación o como una imposibilidad para que otros directores te vieran como actriz, como mucho más que la hija de, digamos. Bueno, a ver, primero, o sea, todo tiene dos caras siempre, todo tiene su positivo y su lado B, ¿no? Yo, mi primer trabajo en cine fue porque fue en una película que se llamaba Así es la vida, que protagonizó Luis Sandrini, y donde Sandra Sandrini hacía el personaje de la nieta rebelde de Don Luis, ¿no es cierto? Y ese personaje, la Tota, que es un hermoso personaje de esa película, aparecía a los 10 años. Y como Sandra y yo nos parecíamos mucho, o sea, Sandra, ponele, tenía 18, yo tenía 10, pero nos parecíamos mucho, a mí me llaman para ese rol. Porque yo no tenía un physique du rol al estilo de Andrea del Boca, de Niña Bonita, o Gabriela Toscano, que eran las niñas prodigio de la época. Y entonces, por más que mi padrino era Tilio Mentasti, que era el dueño de Argentina Sonofilm, no me convocaban para eso. Claro. Pero yo me moría por actuar. Quería hacer, yo ya sentía un deseo enorme de actuar. Pero bueno, no era tan fácil ser una niña prodigio, aún siendo la hija del director. Luego, yo le pido... Después consigo después hubo otra película a los 14 años que se llamó El Circo Tiani, sucedió en el fantástico Circo Tiani, y el autor, que era José Domignani, cuando venía a casa José, y estaban hablando del libro, y yo me acuerdo que después de la sobremesa fui y le pedí un papel, y me lo escribió. Pero no era que estaban y que, o sea, era como que yo me lo iba armando, ¿entendés? Me iba armando el caminito. Entonces, ¿Y tu papá luego, qué hacía en esas ese trabajo, ¿cómo? ¿Tu papá qué hacía en esas circunstancias? Porque vos te presentabas ahí y pedías un papel o sugerías... Y algunas veces tuve éxito al conseguirlo y otras veces no. Dependía si se podía dar o no. No era tampoco soplar y hacer botellas. Pero bueno, esas pelis, después vinieron ya en la adolescencia algunas con Aries, ¿no? O sea, como pelis de humor, con Olmedo y todo. Por supuesto que me limitaron para otras películas, pero me habilitaron la televisión, ¿no es cierto? O sea, entonces tenía como una contrapartida, ¿no? Eran populares, eran industriales y me habilitaron un camino en la tele. ¿Y vos podías comprender o advertir que ese mundo del cine, en esa etapa del cine, era casi excluyentemente masculino o no percibías esto? No, en ese momento no lo percibía. La conciencia llegó después, en ese momento no lo percibía. Había algo también, que yo lo cuento en el documental Merelo por Carreras, que mi viejo tenía... El equipo de filmación era como una extensión de la familia nuestra, ¿entendés? Entonces, por eso también mi viejo tenía como una obsesión de terminar una película y arrancar enseguida con otra, porque le preocupaba que la gente no se quedara sin laburo, ¿no? Y yo te puedo hablar de nombres que hoy los recuerdo, qué sé yo,
Cuevas, viste, el segundo del asistente de dirección Orlando Zumpano, segundo asistente Cuevas. Sí. No, viste que son nombres que eran familia ya. Pero yo en ese momento no me daba cuenta de lo que ahora me doy cuenta cuando veo las fotos de fin de rodaje, que eran todos tipos. Es decir, cuando aparecía una mujer era la segunda del peinador, o sea, el peinador Roley, y abajo había una peinadora, ¿entendés? Claro. Vestuarista Horace Lance y abajo Rosita, ¿entendés? Sí. Pero abajo Rosita. Claro. Rosita, no había cabezas de Aria, no. Sí. Que realmente eran las impulsoras del gran había trabajo. Había portadoras de negativo, ¿no? En Laboratorio Sales, eso sí. La gente ahora no debe decir de qué carancho está hablando Victoria Carrera, cortadora de negativo, pero bueno, claro. Las películas se hacían en celuloide y se pegaban en la moviola, qué sé yo. Exactamente, había otros oficios del cine que, bueno, con el digital desaparecieron directamente. Ahora, luego de esa etapa entre 1974 y 1991 en la que hasta que volviste a filmar, digo, ¿cuál fue la circunstancia que te impulsó a volver a hacer cine? La circunstancia, primero una necesidad muy profunda de volver a filmar y lo que yo sentí en ese momento es, bueno, si el cine, o sea que claramente yo había terminado de hacer películas en la década del 90 al lado de mi padre y yo empecé dije, si el cine no se acerca a mí, yo me acerco al cine. Y entonces empecé a través del sindicato de actores a aproximarme, porque me tocó representar actores en el consejo asesor del Instituto de Cine en su momento, y entonces ahí empecé a acercarme a los directores y a las directoras, y empecé a desarrollar proyectos, y empecé a creer en mí de vuelta, como una actriz que podía hacer cine. Uh-huh. Y bueno, y empecé a traccionar en ese lugar con fe me acuerdo que vino una amiga mía, una actriz, Anaí Martela, y me dijo, vos no sabés todo lo que vos sabés de cine. Me dice, habilitate porque vos sabés mucho. Y me dice, podrías dirigir también. Y bueno, y así fue que empecé a reconocerme y a hacerme cargo de que me había tocado, de que había pasado mucho tiempo en sets de filmación, que había participado de de cómo se arma una película y de cómo se postproduce una película y bueno, y a dejarme de pelear con eso y a decir, bueno, esta formación que es de campo, porque no fui a la ENERC, pero tengo esta formación de campo, esto es mi patrimonio cultural. Y bueno, claro. Creo que tiene que ver con la madurez, Julia. También. Sí, probablemente, ¿no? Pero ahí está, bueno, es interesante también esta vuelta en otros roles, no solo como actriz, ¿no? Como protagonista, sino como guionista y productora. ¿Cómo fue la transición esa que mencionabas recién, de la que me gustaría hablar un poco más, que es a estos otros rubros, ¿no? Dentro de la actividad del cine. Bueno, mirá, yo escribía teatro y luego escribimos una película que no sé, que es como La hija no reconocida de Adrián Caetano, que se llamó Después del mar. Es una película que hizo un muy interesante recorrido en festivales internacionales, pero que aquí todavía no se estrenó nunca, por cuestiones de Caetano, yo qué sé. Pero que yo supongo que por ahí ahora la podríamos subir a Cinear y pasarla, porque es bien interesante de ver. Estaría buenísimo, ¿no? Que la pudiéramos ver ahora.
Sí, estaría bárbaro. La verdad que me lo voy a ver si puedo agitar. ¿Viste? Lo que pasa es que es una película, fue la primera película en HD que se filmó en Argentina. Y yo participé, era una adaptación de una obra de teatro que yo había escrito, que había coescrito, y que se llamaba Después del mar. Y entonces, bueno, nos encantaba tanto el material que lo transformamos en una peli. Y bueno, ahí es como que empecé, ¿viste? Empecé, y yo no me animo con la ficción, a dirigir ficción. Me interesa más el género documental. Me parece enorme el proceso de producir tu película de ficción. En cambio, la quinta vía documental, que es más modesta, si querés, en cuanto al económico, pero que a mí me permite un montón de recursos creativos que me interesa transitar. Y luego también fue hacerme cargo de la historia personal en el sentido de que yo tenía en el ropero de mi casa las últimas imágenes de Tita Merello. Entonces, eso era un material que yo tenía registrado y que no lo podía ver de todo lo que me movilizaba. Entonces, bueno, un día dije, si Tita me pidió que la filme y yo accedí, es porque con esto hay que hacer algo, y me tuve que hacer cargo de eso, y ahí pude escribir y luego dirigir Merello por Carreras, sí. Es el documental. Tu primer película como Merello, me di cuenta que había una trilogía de documentales que iba a ser, que el primero fue Merello, el segundo es Hijas de la Comedia, y el tercero va a ser Amor y Cine, que es puntualmente sobre la obra de Enrique. Ajá, o sea que estamos ya el segundo prácticamente encaminado, y bueno, y el tercero en el comité del Inca, esperando que los comités se reúnan y deliberen. Ajá, claro, que se largue en algún momento la rueda, ¿no? Sí, ojalá. Que estamos todos esperando, sí. Ahora, ¿cómo fue, ya que, bueno, recordamos tu primer película como directora, ese gran documental Merello por Carreras, realmente entrañable? ¿Cómo fue tu vínculo con Tita? Porque la tenías en tu casa. En casa, era un vínculo... Bueno, eran estas cosas que a mí me pasaban, ¿no? Por esta cosa endogamia de familia, de artistas, ¿no? Yo tenía 16 años, Tita Merello se despedía del escenario, ese fue el último espectáculo, el último espectáculo que Tita Merello hizo. Y yo debutaba en el teatro para adultos, porque yo arranqué haciendo teatro infantil. Ajá. Y todo eso sucedía en el Teatro Odeón de Mar del Plata, que era un teatro que mis padres habían construido de la nada, ¿no? O sea, en un lugar donde había un teatro que era el Teatro Odeón, que se había quemado, ellos reconstruyeron el Teatro Odeón. Entonces, en ese contexto familiar, Tita, que vivía en Buenos Aires, de esa temporada en Mar del Plata, que después hubo una gira, donde me tocó hacer gira con la Merello, que para mí por momentos era genial y por momentos era infumable, ¿entendés? Porque Tita era muy intensa. Tenía una personalidad fuerte, sí. ¿Qué sé yo? Era una señora mayor a la que amo y amé, pero por ejemplo, yo tenía 16, 17 años, terminábamos de hacer 2 funciones, y domingo a la mañana Tita quería salir a caminar, y quería salir a caminar conmigo, por ejemplo, y estábamos en Junín. Entonces había que levantarse después de 2 funciones a las 7 de la mañana para ir a caminar con Tita por la laguna de Junín. Claro. ¿Entendés? Y yo iba, y ahí ocurrió una anécdota muy, muy divertida que no me la voy a olvidar nunca. Yo le decía a mi hijo, no quiero ir, y me decía, andá, vas, a Tita no le podés decir no, a Tita no se le podía decir no.
Entonces, bueno, voy con Tita a caminar domingo 7 de la mañana a Laguna de Junín, no había nadie, nosotras dos, y en eso un tipo pescando. Cuando nos acercamos, el tipo le dice a Tita Merelo, Tita, cómo la quiero, Tita, yo soy el intendente de Junín. Y yo la quiero tanto, Tita. Y Tita le dice, ¿sacaste entradas para el teatro? Y el tipo le dice, bueno, no, en realidad todavía no, pero la voy a ir a ver, Tita, porque yo la quiero tanto. Y ella lo mira y le dice, si me querés tanto, pagame las expensas. Yo quedé así. Bueno, vamos, Tita, no, si me querés tanto, pagame un bife. Le dice al tipo. Claro. El tipo, mirá, no sabía dónde meterse, bueno, nos fuimos caminando y yo, o sea, vos tampoco en ese momento no me daba cuenta, no podía, o sea, no podía medir el impacto, el cagazo que metía Tita a los varones, cómo los ponía en su lugar, era increíble, era genial. Ahora, bueno, Victoria, seguiríamos hablando mucho más, pero a partir de esta mirada tuya sobre Tita y esa impronta que dejaba como mujer, y a dónde ubicaba a los hombres, ¿no? Digo, en relación a vos, ¿hubo algún momento puntual a partir del cual asumiste una mirada feminista sobre tu actividad? Cuando mi vuelta al cine fue de la mano de mujeres, ¿no? Si bien también filmé con Gonzalo Calzada, y al que adoro, y con el que hice también varias pelis, pero tiene que ver con darme cuenta que yo siempre digo, ¿cómo hizo? Como cuando me preguntan cómo hizo tu viejo para filmar 97 películas, y yo dije, porque tenía a mi mamá atrás también, claro, ¿no? La hago muy responsable de toda esa producción, ¿no? Y empezar a darme cuenta que ese trabajo invisible que quizá hizo mi vieja se replicaba en un montón de otras mujeres que estaban invisibilizadas en el cine. Y bueno, y también empezar a tomar conciencia no solo de los efectos del patriarcado en la profesión, sino también en mi cultura, en mi formación, en mis sistemas de relaciones. Es como yo digo que a la madurez soy puber feminista, porque es como un despertar de conciencia en el que me siento hermanada con muchas mujeres que están en el mismo proceso que yo, y en el que donde ya no se puede mirar para otro lado. Y doy gracias podría no haberme pasado, y podría haber seguido anestesiada, como por ahí estuve mucho tiempo. Yo siempre me decían rebelde, ¿no? La rebelde de la familia, me decían. Esa rebeldía no era más, no era locura juvenil, era por ahí una conciencia que se estaba empezando a despertar en mí. Claro. Bueno, la rebelde de la familia, que de todas maneras hoy es una gran luchadora feminista dentro del cine y fuera del cine también, actriz, productora, realizadora, bueno. Me da impresión que me lo digas así. Soy remadora, somos remadoras, todas compartimos compartimos espacio. Yo no me siento muy diferente de todas mis compañeras con las que comparto espacios feministas, y las veo y me emocionan, y veo el esfuerzo que estamos haciendo por construir desde otro lugar, con todas las dificultades que nosotras mismas, porque no es que hay las mujeres todas nos queremos y es fácil construir entre nosotras, no. También tenemos nuestras peleas, también tenemos
nuestras tensiones y tiras y aflojes y para acá y para allá, pero me emociona mucho ver la claridad y la tenacidad que estamos cada vez más desarrollando para ocupar nuestros espacios y seguir adelante. Y eso, ocupar los espacios, ¿no? Y seguir adelante. Victoria Carreras, un placer inmenso esta larga charla que de todas maneras quedó corta con vos aquí en GPS Audiovisual Radio, pero bueno, ya nos tenemos que despedir. Te abrazo grande, te agradezco mucho todo este espacio y ya nos estamos viendo. Cuando esto pase un poco nos encontraremos, porque siempre estás apoyando y sos una gran luchadora talentosa también, te agradezco tanto. Bueno, muchísimas gracias, Victoria Carreras, un placer enorme entonces. Un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, nos estamos despidiendo de este nuevo programa de GPS Audiovisual Radio, los miércoles a las 19 aquí por Radio Trend Topic. Gracias por estar allí del otro lado, acompañando esta nueva edición de GPS Audiovisual Radio. Seguinos por nuestras redes, GPS Audiovisual Web, y bueno, los esperamos el próximo miércoles, como siempre, aquí en GPS Audiovisual Radio. Vean Cine Argentino. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.